Hola y bienvenidos a este café ovni y paranormal de lunes, en este lunes hermoso desde Buenos Aires, Argentina, y en donde les hablaré sobre la diferencia entre abducción y extracción, ya que lo que por lo general se conoce en la ufología o se da a conocer es el tema de los abducidos, el tema de los secuestrados por seres extraterrestres y no el tema de las extracciones o invitaciones a encuentros o incluso a sus naves. Así que empezamos. Bien. Abducción, del latín abductio, separación, puede referirse al supuesto secuestro por parte de seres extraterrestres de un ser humano para llevarlo generalmente a su nave espacial. También podrían hacerlo con los animales, como en el caso del ganado bovino. En el campo de la ufología se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a un sitio determinado. Desde los años 50, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en la cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento de investigación sobre el individuo secuestrado. El relato subjetivo del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. O sea, se llevan a la persona, o bueno, tal vez los animales, ¿no? Pero en el caso de las personas, como que ellas se lo llevan inconscientes. Bien. Quienes refieren a haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido o el famoso missing time. Es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado pero sin poder recordar casi nada de ese tiempo transcurrido. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos por lo general es descrito como una sala redonda con cúpula iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro de su cuerpo, y muchos también comentaron que tenían como implantes, ¿no? Otros puntos en común serían pesadillas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, sinagesia, hormigueo, adormecimiento, fobias. Algunos presuntos casos de abducción según el punto de vista ufológico serían el del profeta Ezequiel o de Elías, también el profeta Enoc, ¿no? Ascendiendo al cielo en un carro de fuego. Otro caso es el del profeta Enoc, lo que les decía. O incluso a Jesucristo subiendo al cielo en una nube, aunque en ambos casos podría ser más bien una extracción, o sea, en el caso más bien de Jesús, ¿no? En donde no se lo llevan, sino que él muchas veces asciende al cielo mediante una nube nave sería, o un extractor, ¿no? El rayo de ese tractor que es el que se lleva a las personas cuando las abducen. En este caso, o sea, Jesús de algún modo lo podía hacer a voluntad. Subiendo al cielo una nube, ¿no? Y en ambos casos sería extracción, ya que no se habrían secuestrado, sino que ellos habrían ascendido por motus propio o de común acuerdo, al menos en el caso de Jesús. Bien. Casos de abducción hay muchos, entre los que destacan el de Antonio Vilas Boas en el año 1957 y el de Travis Walton en 1975, quien era un maderista que trabajaba con un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sid Graves, cerca de Snowflake, Arizona. Él declaró que había sido abducido por un ovni desde la noche del 5 de noviembre de 1975 durante 5 días, que algo similar le pasó al Cabo Valdés, o sea, en Chile, en donde, él se lo llevan, o sea, él en un momento se separa del grupo, ¿no? Y justo, en ese momento, cuando queda solo y en un lugar un poquito alejado, supuestamente se lo llevan y aparece unos minutos después, 15 minutos después, si no me equivoco, y ya incluso él con barba. Entonces le dicen, ¿qué te pasó? ¿Dónde estuviste? Mira cómo estás. Y él le dice, no, yo me fui por días. Y los compañeros le dicen, no, te fuiste por unos minutos. Así que bueno. El caso Walton provocó un gran auge en los entusiastas del fenómeno OVNI y es uno de los casos más famosos en el tema de las abducciones extraterrestres. Se trata además de uno de los pocos casos de abducción extraterrestre con testigos oculares y fue la inspiración para el film Fire in the Sky, o Fuego en el Cielo. Aunque él señaló que su experiencia no había sido tal cual la muestra Hollywood, sino que fue tergiversada, ¿no? Que cambiaron muchas cosas y que la experiencia no había sido negativa, sino por el contrario, o sea, en Hollywood sí la muestran como que es terrible, se lo llevan y le hacen de todo. Y en el caso real no sería tan así, según lo que él declaró, ¿no? Bien, perfecto. En Argentina, un caso que fue calificado como abducción, según el ufólogo, astrónomo y escritor Jacques Fabrice Vallée, fue el de Juan Pérez, ¿no? El famoso caso reflejado en la película Testigo de Otro Mundo. Bien, y en realidad no lo sería, ya que los seres con los que se encontró Juan eran dos, uno más alto y uno más bajito, que ese tema en particular ya lo vamos a tratar, ¿no? El tema de Juan Pérez, porque es muy interesante y es una historia muy rica en cuanto a detalles, ¿no? Bien.
eran dos, arriba de la nave. No lo secuestraron, sino que incluso uno de ellos le brindó su guante muy grande para un niño, ¿no? O sea, de tamaño muy grande, y como para que lo viera, para que lo examinara. También esos seres le brindaron una hermosa visión de su abuelo ya fallecido, y lo dejaron estar sobre la nave, que siempre se mantuvo en tierra, y solo cuando el niño bajó y uno de esos seres le ayudó a liberar su caballo, ya que el niño lo había dejado atado a la escalera de rodillos de la nave, recién ahí se elevó. De modo que el caso de Juan Pérez, si bien Jacques Vallée, ¿no? O sea, es uno de los más grandes investigadores ufológicos, y bueno, él vino acá con la esposa, y la esposa era especialista en niños, ¿no? Creo que psicóloga especialista en niños, y bueno, examinaron a Juan, o sea, le hicieron preguntas y demás, ¿no? Y bueno, hay videos, incluso de Juan Pérez siendo niño y declarando lo que le había pasado, e incluso muy conmovido. Y él, bueno, mediante también regresiones que le hicieron, mediante terapias que hizo el doctor Néstor Berlanda, bueno, va revelando más datos hasta incluso hoy en día. Pero siempre lo que dejó en claro es que estos seres, o sea, que él subió a la nave, o sea, él cuando se encuentra con la nave, se la encuentra en el medio de una niebla, y él, bueno, o sea, le llama la atención, o sea, él piensa que es como una casilla, ¿no? Entonces se acerca, ve esa escalera grande de rodillos y ata el caballo, y como puede trata de subir a ver qué era eso, por la curiosidad misma de un niño. Entonces ahí arriba se encuentra dos seres, uno más pequeño, el otro más alto, y en donde tiene más relación con el más alto, porque el pequeño era como un robot, ¿no? Entonces que estaba cortando supuestamente carne. Y entonces justo, bueno, o sea, este ser le permite que vea su guante, que eso no está en la película y es un buen detalle. Y bueno, él lo examina, o sea, ve que por dentro tiene como una especie de gel o gelatina, y entonces como medio como que se lo quiere poner, ¿no? Que el guante para un niño le llegaba hasta acá arriba. Entonces, cuando incluso baja de la aeronave, le pide ayuda al ser para que, bueno, le desate al caballo que le había dejado atado en esa escalera. Se va con el caballo, al costado lleva el guante, y este ser es como que trata de, con la nave, o quizás otro vehículo más chico, parece con la nave, ahí sí trata de agarrar su guante, ¿no? O sea, como con un imán, podría decirse, y ese guante vuelve al ser. Y por eso digo, o sea, si hubiese sido una abducción, cuando él está arriba de la nave levanta vuelo y se lo lleva. Pero más que abducción fue la curiosidad de un niño que lo lleva a ver qué era eso y a tener ese encuentro fascinante con estos seres, que incluso en un momento le muestran a su abuelo en una visión muy hermosa, que yo voy a dejar una imagen hermosa. Y si pueden ver la película, traten, porque es preciosa, testigo de otro mundo. Y es eso, o sea, eso es quizás una invitación, ¿no? Hasta ahí, porque quizás estos seres de algún modo, al dejar la nave ahí, sabían que iban a traer a alguien, ¿por qué no? O no, y este niño se acercó y no le hicieron nada, no experimentaron con él, o sea, al contrario, trataron, al menos el mayor trató de comunicarse de algún modo con él, y eso, y dejar también que vea una parte de lo que él llevaba, ¿no? Como ese guante. Y no es que levantó vuelo la nave, si hubiesen querido abducirlo, hubiesen levantado vuelo. Así que me parece que el caso de Juan Pérez tendría que ser recalificado hoy en día, pleno 2020, ya que sabemos que hay abducciones y extracciones, ¿no? O invitaciones. Bien, seguimos. Los casos de abducción suelen dejar huellas psicológicas en el abducido, hay quienes las recuerdan y otros que no, y que cuando algo les hace clic o en una regresión, por ejemplo, ahí sienten desagradables sensaciones, dolor o angustia. ¿Pero qué es una extracción? Según las experiencias de diversos contactados alrededor del mundo, dan cuenta que seres benévolos se han contactado con ellos y los han citado a un lugar específico para tener un contacto. Tal es el caso de Sixto Paz Wells, por ejemplo, o de Ricardo González. Otro caso es el de Alejandro González, a quien la primera vez que se lo llevaron de su dormitorio luego lo extraían, ya que él sabía quiénes eran esos seres que iban a buscarlo y él estaba relacionado con ellos. La experiencia de Alejandro González, si pueden buscarla, y Johanan Díaz lo entrevistó varias veces, es también una experiencia muy interesante, ya que él dice que la primera vez que ve a estos seres, que son como unos seres acuáticos, podría decirse, ¿no? Por su forma, de beluga, ¿no? Podría también decirse eso, pero humanoides,
bueno, o sea, él en una noche se despierta y se encuentra estos seres en el dormitorio. Y en la primera de cambio, a él lo eleva, ¿no? Se eleva de la cama y ve que el techo se le abre. Y esa es una experiencia que también cuentan otros contactados, no con esos seres, pero sí eso de estar elevándose de la cama sin que sea un viaje astral, que ese es otro tema, ¿no? En físico, elevándose, y cuando llegan al techo, que parece que se van a chocar con el techo se les va abriendo a nivel molecular. Bien, esto es lo que le pasó a Alejandro González la primera vez. Ya otras veces que tuvo contactos con estos seres, sabía por qué, de algún modo lo buscaban a él, que es lo que ocurre con varios contactados, ¿no? La primera vez es como medio un choque, ¿no? Un flash, un shock, pero ya las otras veces saben de algún modo que son su grupo de contacto, ¿no? O sea, su equipo de apoyo, como a mí a veces me encanta decirle, y o sea, que ellos quizás, o sea, tienen que dar un mensaje, como le dije varias veces, quizás hayan sido, bueno, parte de ese equipo, ¿por qué no en algún momento? Y siempre son experiencias positivas, pero claro, también los escépticos podrían decir, o los que son muy mentales y no conciben estas ideas quizás mezcladas un poco con lo espiritual, que jamás lo van a conseguir, son muy rígidos en sus ideas, y ellos piensan que es manipulación, que esos seres te manipulan para que vayas a un lugar y te encuentres con ellos, o para que subas a sus naves. Cuando todos los contactados dicen que lo que estos seres manifiestan cuando los contactados se acercan a ellos es una sensación de puro amor. Y bueno, y también son sensaciones que uno o una puede sentir, como dije en otros videos, quizás en una meditación de contacto, en donde se puede hacer contacto con determinados seres o con tus guías, ¿no? Y guías entre comillas, ¿no? De esos seres que aparecen. Y bueno, la sensación no siempre es esa sensación de terror y pánico y todo negativo, como es una abducción, sino al contrario, es una sensación muy positiva, donde, bueno, es una invitación o una extracción. Y también otro caso es el de, bueno, Marcelo Larín. Así que, bueno, investiguen por ahí. Y también, bueno, hay otros casos que ahora les cito, ¿no? Por su parte, el ingeniero Secua, bueno, que es muy conocido en México, obviamente, y Johanna Díaz también hizo muchas entrevistas, o Sarita Otero, que también es muy conocida en México y tiene entrevistas con Johanna Díaz que son espectaculares, así que si pueden ver también por ese lado, es genial todo lo que comentan, incluso en el caso de Sarita, que canaliza a Alaniso, o al maestro Alaniso. Bueno, o sea, en vivo hay un video en donde ella siempre graba, ¿no? Esos contactos que tiene Alaniso con ella, y bueno, me estaba acordando que precisamente Alaniso en su momento, y en un video también está, es como que le dice: yo no me llamo así, ¿por qué no me llamas por mi nombre, que sabes quién soy? Entonces, bueno, ella le dijo, es el nombre que a ella le resonaba. Bueno, otro tema, en esas canalizaciones que ella tiene, bueno, las graba, como les decía, en una grabadora de periodista antigua, y en un momento retrocede, ¿no?, la cinta, y cuando pone play no se escucha la voz de Sarita, sino que se escucha la voz del maestro Alaniso. Así que vean las entrevistas, que están muy buenas, sus mensajes son muy positivos, sus mensajes son de respeto hacia el planeta, hacia los animales, hacia las criaturas, y el dejar de comer carne de algún modo, para quienes puedan o podemos. Bueno, bienvenido sea, y cada vez ser más sutiles y menos densos, ¿no? Que a eso también va el mensaje de estos seres. Cada vez ser más sutil, ser más luz y menos denso, menos oscuridad de algún modo. Bien. Secua y Sarita Otero en México. También tendrían encuentros con diversos seres benévolos en sus domicilios o mediante canalizaciones, como les decía. En el caso de Secua, en principio sufrió una abducción de seres no positivos y luego tuvo contacto con seres positivos. El ingeniero Secua, sí, se lo llevaron en la nave estos seres no positivos, o no muy positivos al menos, y incluso le decían que los humanos eran considerados, para ellos no eran muy buenos, que digamos, pero sí ha tenido contacto con otros seres, ¿no? Bien, en su domicilio. En Argentina, el contactado Dante Franch tuvo la experiencia de ver una nave siendo un niño, y luego, siendo adulto, tuvo un llamado telepático de seres positivos que lo citaban al Cerro Pajarillo en Charbonnier, Córdoba, Argentina, y en esa ocasión recibió el mensaje: si necesitan ver para creer, aquí tienen la prueba, difúndanla. Y es cuando aparece la famosa huella del pajarillo.
que bueno, lo mismo. Hoy en día hay quienes siguen diciendo que es trucha, como decimos acá en Argentina, ¿no? O sea, como que es falsa, y la huella está. O sea, yo fui hace un tiempo, pasamos por ahí y la huella sigue estando, que también hace un tiempo no se veía. Bueno, yo cuando fui, la huella estaba ahí. Bien, por eso, no todo es abducción. También existen invitaciones o extracciones de humanos del planeta que de algún modo están relacionados con seres del espacio o interdimensionales. Si nos remitimos a las películas de Hollywood, podemos citar a Knowing o Presagio, en donde se plantea que ante un flash solar inminente, ellos, los seres en principio con apariencia humana, porque se presentan así, ¿no? Seres muy altos, pero humanoides, y luego seres de luz o energía, ¿no? Se transforman y se muestran con su verdadera apariencia, como pasa también en la película Cocoon. Extraerán a quienes los escuchan. Esta película está muy buena, trabaja Nicolas Cage y es una película un poco viejita, ¿no? Así que la tienen en YouTube también, si no me equivoco. Y bueno, trata acerca de una niña que recibe, números, ¿no? Y entonces, bueno, lo ponen en una cápsula del tiempo, después esa cápsula es abierta a los 50 años y llega una carta en esa cápsula para el hijo de Nicolas Cage, la agarra, bueno, empiezan a ver qué es ese mensaje. Nicolas Cage es un técnico del MIT, ¿no? Y del Instituto Técnico de Massachusetts. Bueno, y empiezan a ver que eran fechas muy importantes, ¿no? Y aparecen estos seres que se le acercan al hijo de Nicolas Cage y otra niña, y en donde cuando, viene esa nave de rescate, podría decirse, Nicolas Cage piensa que va con su hijo y el niño dice, sí, nos vamos, pero estos seres dicen que solo vienen por aquellos quienes los escucharon, ¿no? Quienes escucharon ese llamado. Así que, bueno, es muy interesante. Y es una de las películas que muestran, ¿no? Estos seres de luz o humanoides que después son realmente esos seres de luz, y bueno, y que recomiendo. Así que bueno, por el momento es eso. Se me hizo un poco largo y quería comentarles eso precisamente, ¿no? La experiencia, sino la experiencia sí de esta gente, ¿no? De estos contactados, y también lo que es la diferencia entre abducción y extracción, para que lo tengamos bien en cuenta y que no todo es abducción, por favor. Bueno, que estén muy bien, que tengan un excelente lunes y hasta el próximo video.